Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a iniciar mirando qué tal le ha ido al IBEX 35. Caídas no muy elevadas, 0,30% abajo. El índice general se queda en 10.959,5. Algunos valores han aprovechado el día, no demasiado. Es el caso de Bankinter, que sube 1,09, es el caso de Inditex, 1,04 arriba, es el caso de Telefónica, 1,02 arriba. En el caso del territorio teñido de rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor se ha comportado es Solaria, 4,06 abajo, en segundo lugar Acciona, 3,72 abajo, y en tercer lugar Ferrovial, que se deja en la sesión 2,89. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos informativos que yo creo van a componer lo esencial de la mesa de tertulia económica, la que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde, para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico, hoy tenemos que hablar de las instrucciones remitidas por el Fondo Monetario Internacional, que pretende eliminar el poder de veto de los gobiernos en las fusiones bancarias. Eso nos va a dar pie para recorrer pues cómo le va al BBVA, al Sabadell, etcétera, ya saben ustedes. Y bueno, hay que hablar de Naturgy, porque todavía siguen pagando los platos rotos de esa OPA no resuelta entre Taqua y Criteria, o Criteria y Taqua, que nunca se sabe, el desencuentro entre Criteria y el grupo australiano y FM, pues al final resulta que Naturgy sigue pagando sesión tras sesión, hoy poco, pero durante la sesión era un valor que recortaba y bastante. Les presento ya a nuestros invitados. Soy don Joaquín Robles, analista de XTV. Encantado de tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI, consejero de Euroopciones SICAP. Buenas tardes. Eurohispano, Opciones SICAP. Efectivamente, ahí estamos. Pues nada, fenomenal todo, aquí ya de casi verano. De casi verano, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, el IBEX buscaba el rebote, al final ha sido no, una semana bastante aciaga, la pasada, y la verdad es que en Europa algunos apuntan con que aparecen algunas señales ya de alerta en los mercados. ¿Cómo lo veis? No de alerta, pero quizá estamos ante una semana a falta de grandes catalizadores y bueno, hay ciertos focos de incertidumbre, como ese adelanto electoral en Francia, ese temor, ¿no?, a que el resultado pueda generar algo más de volatilidad, y hay que tener en cuenta siempre el contexto. Venimos de subidas de doble dígito en prácticamente todas las bolsas, muchos inversores aprovechan para recoger beneficio. De hecho, esta semana por delante tenemos datos que tampoco son tan relevantes, porque muchos de ellos son datos definitivos, pero que ya conocimos hace 2 semanas los preliminares, así que quizá en el horizonte seguiremos hablando de qué van a hacer los bancos centrales, cómo evoluciona la inflación, y bueno, ya a principios de julio elecciones en Francia, elecciones en Reino Unido, y empezará la temporada de resultados empresariales, que quizás sí que agitará algo más a los mercados. Miguel Ángel. Bueno, pues para los que siguen el programa, que son muchos, ya la semana pasada anticipamos que íbamos a entrar en una cierta corrección, y efectivamente es lo que ha ocurrido. Lo cual, bueno, ahora llegamos a un punto donde tenemos esta semana vencimiento acciones y futuros, que es un tema importante. Esto ocurre el viernes, es el cuádruple vencimiento, y bueno, hay que seguir la pista. Hay que seguir lo que pasa en Francia, que hoy, como se ha dado la vuelta, pues la mayoría de los mercados han dado la vuelta, menos el IBEX, que el IBEX lo han arrastrado, bueno, pues las empresas eléctricas y alguna energética, que han tenido una cierta corrección. Nosotros pensamos que la corrección puede seguir, pero vamos, ya hemos tenido una corrección bastante relevante. No hay catalizadores en el mercado, con lo cual hay que andarse con mucho ojo visor, porque así como ya dije que era un buen momento para vender, pues yo creo que no me animo a empezar a comprar. He visto algunos valores y que van a tener dividendo y tal, pero eso no es la razón para lanzarse a comprar en este punto. El Fondo Monetario Internacional alerta sobre que hay que eliminar el poder de veto, dicen, de los gobiernos ante las fusiones bancarias. Eso nos da pie a valorarlo y a comentar qué tal ven ustedes a BBVA y Sabadell. Bueno,
después de que haya habido correcciones en los movimientos políticos. Hemos visto al presidente del BBVA, Torres, que se compromete, dice, a no recortar mucho empleo. Hemos visto a Cuerpo decir que, bueno, que pues ya se verá, que también es una corrección. Y ahora vamos a ver a Carlos Torres, al presidente del BBVA, corregir sobre algo que dijo que alguien debe pensar en el BBVA que se malinterpretó. Él habló positivamente del impuesto a la banca y hoy corregía esas declaraciones. Si bien a corto plazo, pues el impuesto obviamente supone ingresos para las arcas públicas, lo que llevan es a que haya menos actividad económica en el medio y en el largo plazo. No tiene sentido poner un impuesto extraordinario, excepcional, adicional a un sector de la economía que no genera una externalidad negativa, sino que al revés tiene una externalidad positiva muy clara. Pues corrección bastante importante respecto a lo que dijo a finales de la semana pasada. Joaquín. Sí, desde luego. Es verdad que en este tipo de operaciones la última palabra la tiene el Ministerio de Economía, pero bueno, también yo creo que el mercado entiende que si al final se llega a un acuerdo, en este caso BBVA alcanza el 50% del accionariado, la operación sí que saldrá finalmente adelante. Y respecto a la operación, pues no hay muchas noticias. La semana pasada se especuló con que BBVA podría incluir algo de efectivo en la operación, pero que luego no fue confirmado, y yo creo que va a depender de los pequeños accionistas. Yo entiendo que cuando lanzas una OPA hostil has hablado con los principales accionistas, porque en el caso de Sabadell no es como a lo mejor la Caixa, ¿no?, que una fundación o en otros bancos una familia controla gran parte del accionariado. En este caso son los grandes fondos de inversión, que casualmente son los mismos que tienen BBVA, o sea que seguramente has hecho un sondeo de qué crees que van a hacer ellos, y lo que te queda a lo mejor es un 10-15% de particulares y es lograr convencerlos. Miguel Ángel. Pues mire, con respecto a lo que decía del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que eso casa muy mal con el resultado de las elecciones europeas. O sea, no creo que lo nuevo, o sea, quiero decir, tal y como está girándose ahora mismo Europa, le guste que el Fondo Monetario diga esta. O sea, al final los gobiernos van a querer pintar y seguir opinando al respecto. Esa es la impresión que me da. Digo, los nuevos gobiernos que estén por entrar y que parece que se intuyen por dónde van a ir los tiros. Con respecto a BBVA y Santander, y Sabadell, nosotros seguimos fuera, no vemos, nos salimos ya antes de que fuera la OPA en BBVA y todavía la vemos a unos precios que no nos parece súper interesantes como para volver a entrar. Y en el Sabadell, pues tampoco, porque también estamos fuera. Bueno, hablemos de Naturgy. Yo decía antes que siguen pagando los platos rotos de las no fusiones o de los desencuentros. Primero fue el de la Emiratí Taqwa con Criteria Caixa, luego el de Criteria Caixa con los australianos, y bueno, pues ahí los que pagan son los accionistas de Naturgy. Sí, el precio de las acciones de Naturgy ha vuelto a el precio que estaba antes de que se anunciara esa posibilidad de OPA, ¿no? De hecho, desde la semana pasada pierde más de un 16%, en el acumulado del año vuelve a perder el 25% que perdía antes de que empezara a especularse con esta operación, y quizá volvemos al punto de partida. Aquí hay varios factores. Es verdad que a Naturgy, como a otras energéticas, le ha perjudicado la subida de los tipos de interés, la subida de los materiales, la menor demanda, pero quizá lo que más está pesando es esa incertidumbre accionarial. Primero porque está concentrada en muy pocos accionistas, prácticamente 4 accionistas tienen más del 80% de la compañía, eso hace que cada vez tengan menos capital flotante. Ese poco capital flotante, que actualmente es alrededor de un 12%, ha provocado que saliera de grandes índices globales como el MSCI World, que eso genera una cierta demanda, y eso también genera que cuando tienes poco capital flotante, allí hay una mayor volatilidad sobre el precio de tu acción. Y luego también lo que genera es que esa discrepancia entre los accionistas que hay, porque prácticamente son 4, pues no deja seguir la actividad de la compañía. Y ahí tenemos un plan estratégico interrumpido, que era ese proyecto de Génesis de separar sus negocios, y luego, bueno, pues ciertas decisiones estratégicas que no se están llevando a cabo, y que se esperaba que Criteria con Taqwa pues sí que pudiera llevar a lo mejor un proyecto más a largo plazo, y esto es lo que está pesando durante las últimas sesiones, y probablemente veamos cómo se estabiliza quizá en estos niveles, y muy atentos al soporte de los 19,50 euros por acción. Pues mire, está mal que lo diga, pero el lunes ya dijimos que venía una corrección en Naturgy y la hemos tenido. Ahora sí, con esta corrección en la zona de 19,50 a mí me va a volver a parecer interesante comprar, y nosotros estamos con ojo a visor
no nos hemos lanzado todavía, pero estamos al borde y lo vemos interesante. Ya lo dijimos con Inditex en su momento, cuando estaba barata, pues ahora puede estar atractiva. Eso sí, hay que andarse con cierto ojo, porque en un momento dado, si cayera de la zona de 19,50, pues sería ya algo un poquito preocupante. Pero ahí puede haber una oportunidad este verano para quien la siga, y como nosotros estaremos aquí, yo creo que una parte de julio, pues lo iremos contando. Muy bien, vamos con Criteria. Hoy anunciaba Criteria un plan estratégico para tener invertidos 40.000 millones en 2030, casi el doble de lo que tiene ahora, que tiene bastante. Lo contaba Isidro Fainé. Hoy damos a conocer nuestra hoja de ruta hasta el 2030, con la finalidad de preservar y hacer crecer el patrimonio de Criteria y de la Fundación La Caixa. Hoy podemos decir que la Fundación La Caixa es la primera fundación de España, la segunda de Europa y la séptima del mundo, en términos de total de activos. Este año dispone de un presupuesto de 600 millones de euros, el más alto de su historia, que la sitúa como líder indiscutible de la inversión social privada en España. En el fondo muchos pensarán nada distinto de lo que hacía históricamente la Caixa, que iba comprando pues tabacaleras o telefónicas o Repsoles o tal en otros momentos, y que ahora es lo que parece que en momentos de bonanza para la entidad financiera quiere volver a repetir Isidro Fainé. Y estamos viendo mucho movimiento durante los últimos meses con esta fundación. Lo hemos visto con Naturgy, que era un poco quien llevaba la voz cantante a la hora de la entrada de nuevos accionistas. Lo hemos visto también duplicando su participación en Telefónica, convirtiéndose en el principal accionista. Y lo hemos visto también con movimiento reciente, entrando en Colonial, en sector inmobiliario, que ya tiene un 10% de su capital, con el 16% de Colonial, como comentaba. También el 9% de ACS, el 3% de Puig. Hemos visto también la venta de Celnex, porque no le cuadraba, ¿no?, ese plan que tenían de empezar con el dividendo. Y bueno, el objetivo es ambicioso, es llegar a los 40.000 millones, que sería colocarse, ¿no?, en el caso de que cotizara en bolsa, como una de las 10 compañías españolas más grandes. Y bueno, desde luego sí que tiene potencial, ¿no?, sus posiciones para hacerlo de aquí a 2030. Bueno, yo creo que la verdad es que hay que seguir lo que hace Criteria, porque siempre da muchas pistas de dónde hay que estar y dónde hay que comprar. Y cuando ellos se salen de algún valor, pues bueno, pues es siempre muy interesante ver por qué lo hacen y quizá a veces salirse. Meliá, hablemos de Meliá porque han refinanciado su deuda y ahora se dejan 2 años sin vencimientos, dispuestos a firmar 60 hoteles nuevos hasta el 2026. Sí, y lo está haciendo muy bien en bolsa durante este año. Meliá sube un 25%, ya está por encima de los niveles previos a la pandemia. Es verdad que se ha recuperado muy bien el turismo, ya están los niveles de ocupación previos, ¿no?, precisamente a 2020, pero claro, este tipo de compañías también sufrió mucho durante la pandemia y asumió una fuerte deuda. Lo que ha tratado de hacer durante este último año y medio Meliá es posponer todos los vencimientos, como bien comentabas, hasta 2026, para ahora utilizar toda la liquidez y todo el cash en reinvertir y tratar de tener un mayor crecimiento. De hecho, lo vimos hace unos meses, lo comentamos en este programa, como el mercado se tomó muy bien, que subió ese día más de un 8, un 9%, cuando vendió 4 hoteles para recibir algo de liquidez y utilizarlo para amortizar deuda. Así que bueno, yo creo que es un valor a tener en cuenta. Es verdad que el recorrido al alza puede estar cada vez más limitado, pero desde luego se trata de una acción que lo que está haciendo está siendo muy bien recogido por los inversores. Miguel Ángel. Pues como sabes, un valor que nos gusta y que, bueno, que lo hemos comentado muchas veces aquí, y ahora mismo efectivamente está en zona de techo, pero si rompiera la zona donde se encuentra, que son los entornos de 7,47, 7,50, la verdad es que podría tener un cierto recorrido al alza interesante. No es fácil que lo haga, pero si lo hace, pudiera tenerlo. Bueno, no todas las compañías que dependen del flujo turístico tienen la suerte de cara. Es el caso de la próxima de la que vamos a hablar ahora, de Amadeus. Las previsiones de resultados no han convencido, están a las puertas del Día del Inversor en Londres y hoy caían abundantemente, sobre todo en la primera parte de la sesión.
Sí, aquí hay varios factores. Es verdad que hay ciertas métricas que sí que han gustado a los inversores, como es la previsión de ingresos, que sí que esperan crecer a un ritmo de un 9, un 12%. Luego también el dividendo, que van a seguir destinando alrededor del 40-50% de los beneficios al pago de dividendo, pero lo que no ha gustado tanto son los márgenes, que siguen muy estrechos y quizá es donde esperaban que la compañía pudiera seguir ganando competitividad y hacerlos crecer. De hecho, este es un claro ejemplo de una compañía que se recuperó bien cuando empezó a volver el turismo después de la pandemia, pero que se ha estancado y en el acumulado del año pierde un 3% y durante los últimos 12 meses ya la caída es de un 10% y la sensación es de que bueno, pues le va a costar, ¿no?, recuperar la senda alcista. Miguel Ángel. Bueno, Amadeus, la verdad es que así como en Meliá estamos más optimistas, en Amadeus pues un valor que pensamos que pudiera estar ya un poquito caro y nos gusta menos. Aquí estamos fuera y estamos a la espera de que corrija, en su caso, bien para poder volver a entrar. Muy bien, pues hablemos de Telefónica. Telefónica hoy era la tercera en subidas, 1,02 arriba. ¿Por qué sube Telefónica, que ha estado más bien errática y más bien floja? Bueno, quizá porque hoy era el último día que tenían los inversores para comprar la acción y poder cobrar el dividendo que se va a repartir este mes de junio. Es verdad que ahora mismo Telefónica está cotizando prácticamente en máximos anuales, en máximos desde el pasado 2022, pero sigue teniendo muchas complicaciones. Lo hemos hablado desde que presentara en noviembre ese nuevo plan estratégico, no convenció a los inversores, objetivos tanto de ingresos como de beneficios muy pobres, de un 2-3%, y sigue un poco con esa problemática. Ahora encima un nuevo ERE, que eso le va a suponer unos mayores costes que van a contraer ese beneficio, pero quizás el mayor problema sigue siendo el cómo crecer en beneficios, ¿no? De hecho, hemos visto a Payete durante las últimas comparecencias tratando de venir a decir, ¿no?, que a ver si debería empezar a cobrar a las tecnológicas, que son las que más utilizan los bandos de ancha, y eso nos dice un poco de la dificultad que tienen de diversificar en nuevos mercados más rentables. Pensábamos que a lo mejor todo el tema de almacenamiento en la nube con Telefónica Tech podría haber traído, ¿no?, algo más de negocio. No está siendo así y quizá veamos cómo la compañía se estanca de nuevo una vez superado estos 4 euros por acción, y cuidado, todavía pendiente de que el gobierno se haga con ese paquete final del 10% y de que apruebe o no ese 5% de STC. Pues mire, aunque parezca increíble, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Telefónica, quien tuviera hoy Telefónica puede recibir el dividendo del 0,15, que en total es un 0,30. Y entonces, bueno, pues oye, hay inversores que van a buscar el dividendo, que luego al final el dividendo se descuenta del precio, con lo cual, como el valor no esté alcista, es una operación realmente absurda. Luego tienes que dar el 19% en principio de ese dividendo a Hacienda, pero el caso es que, oye, la gente sabe que es el último día, está anunciado en todos los periódicos Salmón, y compran, y con esa compra pues el valor rebota. Y entonces esa puede ser la razón, porque en Europa he visto que habían corregido las empresas, las telecos, con lo cual aquí yo creo que ha sido por esta razón lo del dividendo. Telefónica, pues nosotros la seguimos manteniendo, pero tenemos coberturas con opciones opciones en concreto de compra, pero vendidas. Hablemos de Grifols. Grifols ha recibido hoy una muy buena noticia que no se ha visto que le servirá para repuntar en el mercado. Han recibido la aprobación del organismo decisorio en Estados Unidos para su producto de inmunoglobulina, algo básico, dicen, para que pueda crecer en ese mercado. Sí, ha sido recibido, como bien dices, con optimismo, ha llegado a subir un 3%, al final se ha quedado en menos la revalorización, pero bueno, es una buena noticia a futuro, pero que no va a generar rendimientos inmediatos. Yo creo que Grifols sigue todavía muy penalizada, cae un 35% en el acumulado del año por esa dificultad para generar caja y luego también con las dudas de cómo va a ir cubriendo las refinanciaciones. Es verdad que 2025 ya lo ha hecho, pero a base de vender parte de su filial china por 1.300 millones y también a través de la emisión de bonos, pero hemos visto que la media de intereses de esos bonos ha sido alrededor del 7,8%, muy por encima del mercado, y ahí está empezando a pagar las consecuencias de ese informe de Gotham y de la falta de credibilidad. Así que bueno, es una compañía que seguimos viendo de reojo, pero con muchas dudas.
Pues nada, yo me alegro por ellos, pero en el sentido de que, bueno, pues desde luego es una buena noticia, pero el valor está que no se le ve fuerza y un día como este, si resulta que no, con una buena noticia no subes, eso es una señal negativa, razón por la cual, bueno, ya sabe que estamos fuera y que no la terminamos de ver, no la tenemos en cartera. Cifuentes, vamos a ver qué está pasando con los bonos en Francia. Francia está a punto de unas elecciones presidenciales muy reñidas, con mucho ruido y con la amenaza de que pueda ser presidenta de Francia Marine Le Pen, cosa que pues ha puesto nerviosos a los de las primas de riesgo, ha puesto nerviosos a los de las bolsas y ha puesto demasiado nerviosos a demasiado, ¿no? Hasta algún futbolista, sin entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, el caso es que vemos en concreto que el bono a 10 años francés está en 3,15 ahora mismo, y si vemos el bono alemán está en 2,40. Y si ya nos vamos en concreto al español, digo porque es que son las referencias que tenemos que ver, el español está en 3,34. Entonces, esta subida en rentabilidad del bono francés, que lleva ya una temporada subiendo de forma relevante y a raíz de las elecciones, pues esto está preocupando mucho al mercado y es algo que se está viendo la prima de riesgo, porque en principio sorprendería, pero con las elecciones y depende de los resultados, pues puede hacer que Europa entre en un cierto nerviosismo. Parece ser que de momento desde el Banco Central Europeo no van a comprar bonos franceses, por lo que he oído, lo venía oyendo en la radio. Pero bueno, que es un tema a mirarlo, porque oye, los tipos de interés han bajado, pero en algunos bonos en concreto lo que han hecho es repuntar las TIRES. Joaquín. Sí, vimos durante la semana pasada, de hecho, cómo ensanchaba la prima de riesgos, iba a máximos del año 2017 y bueno, y quizá la caída en Europa de la semana pasada viene explicada de aquí, ¿no? De esa posible incertidumbre, pero también un poco como comentaba al principio, hay que poner siempre en contexto este tipo de movimientos. Las bolsas venían de subir un 15, un 20% y prácticamente no tenían catalizadores positivos, o sea que muchas veces ante la duda muchos inversores también aprovechan para vender. Pero bueno, vamos a ver los resultados a finales de junio en la primera vuelta, luego el 7 de julio en la segunda vuelta, si de verdad se produce algún cambio y qué implicaciones económicas puede tener, porque al final es verdad que políticamente puede haber un giro importante, pero bueno, no sé si el BCE puede dejar de comprar temporalmente, pero está comprando más del 30% de las emisiones de los principales países europeos, o sea que va a mantener la demanda fuerte y bueno, hay que tener en cuenta que también Francia sigue siendo, ¿no?, la segunda potencia europea, que no creo que sufra mucho en cuanto a emisiones de bonos en el corto plazo. Cifuentes, Bankinter, que hoy era la que más subía, tampoco mucho, 1,09, pero bueno, ¿por qué? Pero vamos a ver, pues es un rebote después de caídas bastante relevantes, entonces, pero a nosotros no nos parece suficiente, estamos fuera del valor, aunque nos gusta, creemos que es un gran valor, pero en general estamos fuera de la banca a la espera de comprar más barato, porque es que ir para nada es mejor no ir, entonces es mejor tener el dinero al 3,50, que es como nos lo retribuyen en concreto en la gestora. Entonces, ¿para qué queremos arriesgarnos en este momento ya con el veranito? Al 3,50 está tan ricamente. Bankinter. Ocurre mucho, la banca es el sector más vulnerable a la incertidumbre y durante la semana pasada volvimos a tener incertidumbre, volvimos a tener volatilidad y el sector más penalizado fue la banca. Es un sector que va a seguir beneficiándose de los tipos altos, que ya estamos viendo cómo se siguen retrasando las expectativas de recortes de tipos, por lo que seguramente veamos un segundo trimestre, un tercer trimestre y probablemente un final de año muy bueno para la banca, que yo creo que muchas de ellas van a lograr mejorar los beneficios récord del año 2023, pero bueno, también es verdad que eso ya está descontado en precio, ya está en las valoraciones y que los inversores siguen mirando al horizonte y pensando que tarde o temprano va a llegar un cambio de tendencia en cuanto a los tipos de interés. De todas maneras, es un sector que abre interrogantes todas las semanas. La semana pasada fue ¿por qué baja tanto el Santander? La anterior, ¿qué le pasa a CaixaBank? Luego hemos ido viendo pues, que algunas de las inversiones, en el caso de Santander todavía no hay una explicación oficial, pero se está como desagregando. Ya los comportamientos no son tan comunes al sector banca, sino que ya depende de quién, ¿no? Sí, es que puede que haya tocado techo la banca o esté cerca, ¿no? Al final es un poco lo que comentamos, llevamos ya prácticamente 2 años de tipos muy altos, obviamente no ha habido una fuerte contracción del crédito, por lo que se están beneficiando de ello, estamos hablando de que
la mayor parte de entidades españolas han registrado récord de beneficios y que puede que los sobrepasen durante este año contra todo pronóstico, porque no se espera a principio de año cuando se hablaba de 3, 4 y 5 y 6 recortes de tipos, pero a partir de ahora los inversores también se vuelven escépticos, saben que la valoración está justificada vía resultados, pero que va a ser muy difícil seguir manteniéndolo. Por eso, el único que realmente ha hecho algo por poder mantenernos en el futuro es BBVA, que es a través, si finalmente lo hiciera, de la compra de Sabadell, que sí que podría tener una entidad más grande que le supusiera mayores retornos. Yo por eso ya había dicho que estábamos fuera ya por valoraciones y que nosotros estábamos contentos con la retribución a los fondos que nos hacen las gestoras al 3,50, que es lo que nos pagan los repos, es decir, las letras del Tesoro, dicha de alguna manera. Muy bien, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones y les invito a ver a continuación la redacción abierta.